Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Amalia. Descubriremos el maravilloso mundo de las emociones. Esta temporada se llama Mis emociones y yo. Las iremos conociendo a todas, en general, por separado, por familias, por parejas, para que finalmente tú sepas que siempre puedes decidir qué hacer con lo que estás sintiendo. Te espero en nuestra tercera temporada. Bienvenidos a este episodio donde reflexionaremos qué pasa cuando el miedo se desproporciona y no se gestiona. ¿Qué pasa cuando el miedo te invade, te domina, se exagera tanto que te posee? Hoy profundizaremos primero en el tema de la desproporción. ¿Qué significa desproporcionar? Todas las emociones es importante mencionar que pueden venir por grupos, por familias. Es muy raro que tengamos una sola emoción en un estado puro. Normalmente se van a matizar y van a coexistir con otras emociones. Estas compañías, parientes, familiares, matizan cada una de las emociones básicas de las que hemos hablado en otros episodios. Proporcionar las emociones es que éstas estén en correspondencia con la realidad, con lo que está sucediendo y con la verdadera necesidad. Las emociones también vienen con otras compañeras, a veces de la misma familia y a veces de otras familias de emociones. Darle su justo valor, su dimensión, te va a permitir tener en la vida una respuesta emocional más adecuada, una gestión que corresponda. ¿Quién nos ayuda a proporcionar las emociones? El pensamiento. ¿Es el pensamiento bien manejado? ¿Es el pensamiento racional, objetivo, asertivo, el que nos puede ayudar a poder medir esto que está sucediendo, cuál es el tamaño que corresponde, para que nosotros podamos regular nuestra respuesta emocional? Esta integración entre pensamiento y emoción puede hacer la diferencia en el nivel de satisfacción en nuestras respuestas a lo largo de la vida, tanto en aquellas cosas como son cotidianas como en aquellas cosas que son más extraordinarias. Me gustaría reflexionar, aunque hoy vamos a hablar del miedo, antes de meternos en él, ¿cómo usas tu pensamiento? ¿Cómo proporcionas a través del pensamiento? ¿Qué frases te dices para analizar, para filtrar la realidad, para observar lo que sucedió y tener esas milésimas de segundo para poder decidir desde la libertad qué hacer con eso que estás sintiendo? El pensamiento, cuando no se gestiona bien, ya no es nuestro aliado y hace que las emociones se puedan exagerar, disminuir, negar, exagerar y muchas cosas más que hacen que nuestra respuesta no sea adecuada. Se van a desequilibrar, se van a fragmentar y ya no vamos a tener una claridad de qué hacer en la vida con ellas. Se salen de la medida. Con esta introducción vamos ahora sí a profundizar en el tema de hoy, cuando el miedo se desproporciona. Recuerden que cuando el miedo se gestiona bien, nos ayuda a adaptarnos, a cuidarnos. Con el miedo somos precavidos, medimos peligros. Es normal que en una situación de miedo surjan otras emociones de esta familia o de otras familias. Cada emoción que surge vinculada al miedo tiene su propio matiz y su propia función y necesidad. Agudizan las cosas, te permiten ver de una manera más fina aquella realidad, sobre todo hoy que vamos a profundizar en el miedo. Me gustaría que pensáramos por un momento qué otras emociones son de la familia del miedo, que pueden sentirse incómodas, que pueden no ser agradables, pero que finalmente surgen en situaciones de la vida donde tenemos que adaptarnos a algo que cambió, que es diferente, que es desconocido. Te quiero mencionar algunas de las emociones de la familia del miedo que vamos a explorar hoy para que no dejemos que éstas se desproporcionen.
Repito, pueden sentirse incómodas, de hecho se sienten incómodas, pero entender por qué se están presentando y proporcionarlas, gestionarlas, es la manera de que no nos invadan y que las podamos usar en estas situaciones difíciles que a veces enfrentamos en la vida. ¿En cuáles pensaste? ¿Cuáles son estas emociones familia del miedo? Te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la incertidumbre, momentos de ansiedad, de angustia, de preocupación, de inquietud, de confusión, tal vez de duda, de nerviosismo. Estas emociones, solo con escucharlas, nos pueden recordar momentos en los que no nos las hemos pasado del todo bien. Pero si las escuchamos, si las vamos gestionando a pesar de lo incómodo, te pueden avisar matices del miedo, de aquello a lo que nos necesitamos adaptar, de lo que nos necesitamos proteger. Tal vez te alertan y te dicen, hey, pudiera suceder esto, ten cuidado. Y ahí puedo entender a la ansiedad, que me avise de algo que podría pasar, siempre y cuando ese aviso de la ansiedad sea realista, algo que sí pudiera suceder. El problema, ahorita que estoy tocando el tema de la ansiedad, es que ese escenario que te presenta la ansiedad, que en algunos casos pudiera ser real, lo podemos empezar a hacer irreal, catastrófico, demasiado negativo. Y ahí empieza la desproporción. Igual, quisiera hablar de la angustia. Hay momentos donde el miedo se puede acompañar de la angustia, de sentirnos apretados en la vida ante una realidad. Nuevamente ahí podemos escuchar eso que nos está apachurrando, que nos está metiendo a nuestro interior. Pero si yo hago de ese momento de angustia un fatalismo, una condena, estoy empezando a desproporcionarlo. Es decir, en situaciones complejas de la vida, el miedo no se va a presentar solo, va a venir acompañado. Y cada emoción, como estas que mencioné, ansiedad, angustia, nerviosismo, duda, preocupación, las tenemos que escuchar, abrazarlas, darles su justo valor y ver qué podemos hacer. Quiero ahora mencionar qué pasa cuando sí las alimentamos de forma catastrófica, negativa, derrotista y hacemos escenarios y escenarios que se destapan de la realidad y que verdaderamente nos hacen perder piso. Porque recuerden que para el cerebro, cuando está metido en estas emociones, él lo va a sentir como real. Entre más lo pienses, más vas a condicionar tu biología y todo eso que tú estás imaginando se va a hacer real en tu biología, se va a hacer tangible en lo que te está pasando. Imagínense el daño que nos hacemos cuando no gestionamos el miedo. Biológicamente vas a alterar tus niveles de muchas sustancias, entre ellos el cortisol. Y el cortisol hace que tanto física, emocional y mentalmente empeoren los escenarios. Exploremos esto. ¿Qué pasa con este miedo exagerado? Cuando el miedo se exagera, imagínense que abrimos una puerta. Abrimos la puerta del temor, de lo que no está pasando y además me lo estoy imaginando catastrófico. Y el temor no viene solo. Todas estas emociones de la familia del miedo también se exageran, se desproporcionan y entran todas corriendo a invadirnos, a quitarnos la paz, a destruir esa serenidad que teníamos, porque llegan de verdad con una prisa y con una urgencia de invadirte. No las podemos negar, pero recuerda que si las escuchamos y las gestionamos a tiempo, no entran corriendo. Si ya entraron, de verdad a veces ya no se fijan, van destruyendo, rompiendo, tirando puertas y llegan y se acaban tu paz mental. Por eso es importante que veamos de qué las alimentamos. ¿Cuáles son las frases, los pensamientos, las ideas con que alimentas estos pensamientos que detonan el temor? Tú puedes detectarlo porque ya no corresponden a la realidad o a una posible realidad.
Están totalmente fuera de piso, fuera. Y una vez que están fuera, empeoran. Y la mente, hagan de cuenta que se vuelve infinita. De un escenario surge otro y de ese surge otro y otro y otro y otro. Y cuando nos ponemos en modo infinito, la mente no para. La mente está dedicada a construir escenarios que te pueden ir sumiendo y hundiendo. Cuidado con el temor. Esto que se exagera nos hace que nos volvamos temerosos. Ya se agrandó el miedo, el temor ya apareció y le dimos la bienvenida a lo que no está sucediendo. Para tu cerebro puede sentirse como si sí estuviera sucediendo, aunque tu cabeza sepa que no. Y hasta a nivel racional lo puedes decir y dices, no, eso no está pasando. Pero ya generaste una biología como si sí estuviera pasando. Le abrimos la puerta y la mente sale corriendo hacia lo que no ha sucedido. Imagínense, sale corriendo a lo que no está pasando y va a su búsqueda y empieza a correr y a correr a estos escenarios que nos pueden de verdad quitar de este lugar en el que podemos afrontar sanamente lo que está sucediendo. El temor. Esta conducta temerosa donde la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, el pavor, el terror, el pánico se van adueñando de la persona. ¿Saben cuál está muy fuerte? Yo que me dedico a escuchar a muchas personas, la llamada ansia de control o ansiedad de control. Es una ansiedad que además tiene que ver con control, con querer que todo lo tengas tú en tus manos, saber la respuesta de las cosas, la exactitud que te digan, ya lo quiero saber. Esta parte en la que no podemos esperar, que quisieras que todo lo que tú estás haciendo pudieras ya medir el impacto exacto de cómo esto va a repercutir en el tiempo. Ansiedad de control. ¿Cuántos seres humanos están destruyendo su salud mental por estas ansias de control, de querer saber, de exigir la certeza, de no poder tolerar lo incómodo, la incertidumbre? Créanme que la ansia de control está destruyendo muchas mentes. ¿Cómo se alimenta? No solo el ansia de control, sino toda esta familia del miedo cuando se desbordó y entramos en el mundo de ser temerosos. La alimenta y si no puedo, y si no lo logro, y si no funciona, y si me muero, y si pasa, la alimenta la fantasía catastrófica, el pensamiento catastrófico, porque lo puedes pensar, pero además lo puedes imaginar. Cada quien escoge si se queda en el pensamiento o se va también a la fantasía. El si hubiera, el pensamiento obsesivo, el qué pasaría si o qué tal si sí. Todos estos van a venir a alimentar el ansia de control y muchas emociones desproporcionadas alrededor del miedo. Pero por otro lado, así como yo hablamos del ser temerosos, voy a abrir otra puerta, el ser temerarios. Estamos en una realidad diferente. En el otro vemos todo lo que no está sucediendo y en el mundo de los temerarios no vemos lo que sí está pasando. Ser temerario implica que no te cuides, que no observes, que no tomes precauciones, que no seas precavido. Esos discursos en los que la gente dice, no pasa nada, no es para tanto, yo soy valiente, yo no soy miedoso. Y tenemos a estas personas que también desproporcionan el miedo de una manera diferente, negando la realidad, poniéndose en riesgo y a veces poniendo en riesgo a otras personas, porque van en este mundo navegando con el yo puedo con todo, aquí no está pasando nada. Me preocupa también el mundo de los temerarios, porque las conductas de riesgo hoy son una realidad que nos debe de ocupar y necesitamos regresar a que la gente se concilie con el miedo, con esa parte sana de ser precavido, cuidadoso y atento a la realidad. Así es que tanto el mundo de los temerarios como el mundo de los temerosos son la falta de gestión adecuada del miedo. Regresemos, conciliémonos con el miedo, con su función, con todo lo que aporta a la salud mental y cuidemos a nuestras mentes del extremo de ser temeroso o de ser temerario y regresemos a lo que sí está pasando en el aquí y en el ahora. Los espero en el siguiente episodio.
Esta es una producción de videopodcast.mx.